Hola a todos, vamos a continuar con nuestros videos. En esta ocasión es el turno de los ejemplos de la sección de sistema de fuerzas equivalentes. Recuerden que esto corresponde al capítulo 3 del libro de Byron Johnston. Entonces, el primer problema que seleccioné dice lo siguiente, es el problema 3.26. Dice, una sección de muro de concreto prefabricado se sujeta temporalmente mediante dos cables, como lo indica el dibujo. Sabiendo que la tensión en el cable BD es de 900 newtons, determine la torca alrededor del punto O de la fuerza ejercida por el cable en B. Entonces, bueno, pues como lo indica el problema, tenemos un muro y en particular nos interesa la torca asociada a la tensión en este cable. Entonces, esta fuerza se ejerce en el punto B y tiene una magnitud de 900 newtons. Ajá. Y bueno, pues la estrategia es la siguiente. A ver, sabemos que toda fuerza de magnitud diferente de 0, ¿verdad? Todo vector en R3 se puede escribir como su magnitud por su vector unitario. Entonces, en esta ocasión, el problema ya nos está diciendo cuánto vale la magnitud de la fuerza, son 900 newtons. Lo que necesitamos determinar es cuánto vale la dirección de este vector. Y bueno, pues eso lo podemos hacer de manera muy simple, ya que conocemos todas las posiciones, ¿no? Están indicadas en el dibujo. Entonces, antes de comenzar, sí es importante explicar la idea. Entonces, uno es que hay que conocer explícitamente cuánto vale esta tensión. Cuánto vale explícitamente esta fuerza. Una vez que tenemos la fuerza, nos piden la torca alrededor del punto O. Entonces, para ello necesitamos conocer el vector que va de O a B, este brazo de palanca. Y una vez que tenemos la fuerza y tenemos el brazo de palanca, todo lo que tenemos que hacer para calcular la torca asociada a esa tensión en el punto O es hacer el producto cruz del brazo de palanca, cruz con la tensión. Y ahí se acaba el problema. ¿Ok? Entonces es muy simple, es un ejercicio muy simple, pero ilustrativo. Muy bien, entonces comenzamos con determinar el vector tensión. Como ya dije, la magnitud ya la tenemos y la tensión, ¿verdad? Tiene una dirección que va de B a D. El vector que va de B a D es el vector D menos B. Ese es el vector que va de B a D. Y si lo queremos unitario, pues hay que dividirlo entre su magnitud. Entonces la dirección de la tensión no es otra cosa más que el vector D menos B entre su magnitud. ¿Quién es el vector B? Esa información la podemos extraer del dibujo. De entrada noten que la placa está sobre el plano XY, de tal manera que su componente Z es 0. ¿Okay? Entonces no tiene una componente K. Sí tiene una componente X, positiva de hecho, que es esta distancia, que es 2.5. Y también tiene una coordenada en el eje Y, que es de 2 metros. Entonces el vector B tiene esta expresión. Por otro lado, el vector D vive en el plano XZ, de tal manera que no va a tener componente J, ¿verdad? La componente Y, pues es la distancia que hay de aquí a acá, que no es otra cosa más que 2.5 menos un metro, entonces 1.5 en Y, metros, y en Z son 2 metros. Entonces ya tenemos B, ya tenemos D, la resta es esta expresión, y pues si lo verifican muy rápidamente, eso será su magnitud, ¿no? Es decir, es menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso son 9, y la raíz de 9 es 3. Entonces, el vector unitario, pues no es otra cosa más que, como ya lo indiqué, D menos B entre 3, ¿verdad? Tiene esta expresión. Si hacemos las operaciones, recuerden que todos los vectores unitarios son adimensionales, pues me queda esta expresión para el vector unitario.
Si ya tengo el vector unitario y tengo la magnitud, pues solamente tengo que multiplicar y obtener cuánto vale la tensión de manera vectorial. Muy bien. Noten ahora que el brazo de palanca es B. Miren, o sea, es el vector que va de O a B. O sea, esto es B menos O, pero O es el origen, es 0, 0, 0. Entonces el vector del brazo de palanca es simplemente B, que ya lo tengo, ¿no? Aquí está. Entonces solo resta hacer el producto cruz. Entonces, bueno, pues ponemos aquí en la forma memotécnica, ¿verdad? Y bueno, calculamos el producto cruz y el resultado es muy simple de comprobar, ¿no? Es muy simple esto, no lo voy a hacer. Este es el resultado. Y esta es la torca alrededor del punto O. Quisiera mejor hablar acerca de la interpretación de cada una de las coordenadas, que son las proyecciones. Hacer el producto punto de esta torca con el vector unitario I significa calcular la torca ejercida sobre el eje X. Es decir, de esta tensión actuando sobre este muro, ¿cuál es la tendencia que esto produce a que el sistema rote alrededor del eje X? Ajá. Si tenemos un observador viendo, ¿verdad?, en esta dirección, lo que veríamos es que la placa rotaría así. Y si ponemos la regla de la mano derecha, ¿verdad?, descubriríamos que eso es una rotación en contra de las manecillas del reloj, de un reloj que se encuentra en el plano YZ, ¿verdad? Sería en contra de las manecillas del reloj. Entonces significa que eso es una rotación positiva. Y eso es la interpretación de este signo. Ese 1200, bueno, pues claramente es la parte cuantitativa, ¿no? Es decir, cuánto en sí vale la torca a lo largo del eje X. Por otro lado, la proyección de la torca a lo largo del eje Y, noten que de entrada tiene un signo menos. ¿Qué significa ese signo menos? Veamos. Si yo ahora pongo un observador viendo en esa dirección y mi reloj se encuentra aquí, y pienso yo en esta fuerza, eso hace que el sistema rote así. Entonces, si yo pongo un reloj aquí en el plano XZ, diré que la rotación ocurre a favor de las manecillas de ese reloj. Y eso significa el signo menos. Recuerden que signo menos significa rotación a favor de las manecillas del reloj. Y bueno, pues este 1500, ¿no?, pues es simplemente la magnitud. ¿Okay? Entonces este signo significa que es una rotación a favor de las manecillas del reloj. Y esa es su magnitud, 1500. ¿Cuál es la tendencia de que la placa rote a lo largo del eje Z? Es menos 900 Nm. Entonces, desde el punto de vista del eje Z, hay que poner un observador viendo así. Entonces, la placa también tendería a moverse en esta dirección con un reloj que ahora se encuentra en el plano XY. Y noten que la rotación también sería a favor de las manecillas del reloj. Esa es la interpretación de este signo menos. Ok, muy bien. Como les indiqué, es un problema muy sencillo. Muy bien, continuamos con otro ejemplo. En el caso del problema 3.57 dice más o menos lo siguiente. El marco ACD tiene bisagras en los puntos A y D y está soportado por un cable que pasa a través de un anillo en este punto, en el punto B, y está unido en ganchos en los puntos G y H. Sabiendo que la tensión en el cable es de 450 newtons, determine la torca sobre la diagonal AD. Aquí está. Determine la torca sobre la diagonal AD de la fuerza ejercida sobre el marco por la porción BH del cable. O sea, si yo soy B, si yo soy este punto donde está el aro, hay una tensión en esa dirección y una tensión en esta dirección. Entonces simplemente lo que me dice es, fíjate en la tensión que está dirigida
sobre la porción de cable BH. Pues fíjate en esta tensión y lo que me interesa es saber cuál es la tendencia del sistema a rotar en el eje AD. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a explicar la idea. Primero determinar la fuerza. La fuerza de tensión a lo largo del cable BH. Como antes sabemos su magnitud son 450 newtons, entonces lo que necesitamos saber es el vector unitario que apunta de B a H. El vector unitario que apunta de B a H es H menos B entre su magnitud. Y ya que tenemos esta tensión, la idea ahora es calcular la torca con respecto a algún punto sobre la recta AD, el que ustedes quieran. Entonces, si es el que queramos, pues vamos a elegir el más fácil. El más fácil puede ser este o puede ser este. Si quieres elegir otro, está bien, pero en mi opinión, esos son los más fáciles. Y si además ya demostramos que la respuesta no depende del punto, pues entonces elijamos el más fácil. Entonces, yo voy a elegir este, pero ustedes pueden elegir D o etc. Muy bien. Entonces, ya que elijo el punto, ahora lo que tengo que calcular es cuánto es el brazo de palanca que va de este punto que elegí al punto donde actúa la fuerza, que es el punto B. Entonces, esto será el brazo de palanca, con esta elección, con A. Entonces, el brazo de palanca es el vector que va de A a B. Pero el vector que va de A a B es el vector B menos A. Y el vector B menos A, que es el vector que va de A a B, no es otra cosa más que el vector B relativo al vector A. O sea, estoy eligiendo A como el origen. Y eso será la torca hecha por la tensión T aplicada en el punto B, calculada o alrededor del punto A. O sea, A es el observador, donde estamos calculando la torca. Otra vez. Voy a calcular la torca efectuada por la tensión T aplicada en el punto B con respecto al punto A. Y eso no es otra cosa más que brazo de palanca RB relativo de A cruz la tensión. El vector B relativo de A, como ya les dije, no es otra cosa más que B menos A. Y bueno, eso sería la tensión de esta fuerza calculada en el punto A. Pero eso no me pide el problema. Lo que me pide es la proyección de esta torca a lo largo del eje AD. Para ello entonces necesitamos el vector unitario que apunta de A a D. Entonces un vector que va de A a D es D menos A. Y si lo queremos unitario, el vector lambda unitario que va de A a D, pues es D menos A entre su magnitud. Ya que tengo el vector unitario, ahora sí ya, lo que me pide el problema es calcúlate la proyección de esta torca a lo largo de este eje, de este vector unitario. Y eso es calcular el producto punto de lambda con esta torca. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esto es la idea. Si entendieron este cuadrito, ya, todo lo que sigue es mover letras. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, pues evidentemente necesitamos saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale D y cuánto vale H para poder calcular el vector unitario T, el vector unitario lambda. Muy bien. ¿Y de dónde sacamos esos vectores? Pues del dibujo, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a hacer dos. El vector A no es otra cosa más que pues, el vector que está a lo largo del eje Z, ¿no? O sea, tiene componente X0, Y0 y en Z pues es simplemente la distancia de aquí. Esa es la longitud de ese segmento, que es 0.75 metros. Ahí está. Por ejemplo, ¿cuánto vale H? Pues noten que H tiene componente Z0, ¿no? Y tiene componente X, ¿cuánto? Pues la distancia de aquí a acá, que es 0.875 metros. Y la altura
es 0.75 metros. Ahí está. Y los demás, bueno, se obtienen igual. Háganlo, por favor. Ya que tengo todos los vectores, como les dije, me interesa calcular t unitario y lambda unitario. Entonces, t unitario es h menos b. Entonces, calculamos la resta. Esto lo hace una calculadora, ¿no? O sea, bueno, si lo quieren hacer a lápiz, háganlo. La raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y eso me da 9 octavos metros. Por lo tanto, el vector unitario tiene esta expresión. Y por lo tanto, la fuerza tiene esta expresión. ¿Ok? El vector b menos a, o sea, tomo b y le resto a, noten que se cancela este con este, y solo me queda 0.5 metros como coordenada x, 0 para coordenada y y 0 para coordenada z. Entonces, ya que tengo esto, entonces estoy listo para calcular la torque ejercida por la tensión T actuando en el punto B con respecto a el punto A. Simplemente es el producto cruz. Calculo el producto cruz, háganlo por favor, y eso me da esta respuesta. ¿Ok? Entonces, eso es la torque. La torque asociada a la tensión T aplicada en el punto B con respecto del punto A. Muy bien. Voy por el vector unitario lambda. Entonces, el vector unitario lambda es D de dado, D menos A entre su magnitud. D menos A, bueno, pues es este vector menos este vector. Miren. Aquí está D, aquí está A. Entonces es D menos A. Eso me da 1,0, menos 0.75, todo metros. La magnitud de este vector es 5 cuartos metros. Por lo tanto, el vector unitario es esta expresión, que es 4 quintos en la coordenada x, 0, menos 3 quintos en la coordenada z. Y bueno, pues ya que tengo el vector unitario, como lo indiqué en el plan, pues todo lo que tengo que hacer ahora es calcular la proyección de este vector a lo largo de este vector unitario. Entonces tengo que hacer el producto punto de este con este, ¿verdad? Fíjense, 4 quintos producto 4 quintos por 0 es 0, ¿no? Este por este también es 0. Y realmente solo me queda 150 por menos 3 quintos. Ahí está. Y esto, bueno, pues 150 entre 5 me da 30, ¿verdad? No olvidemos el signo menos, ¿no? Y 30 por 3 son 90. Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Es que esto es la tendencia, esto cuantifica la tendencia de la torque a que el sistema rote a lo largo del eje AD. Y me está diciendo que es negativo. Lo cual significa que si yo pongo un reloj aquí en un plano perpendicular a lambda, ¿no? Si yo pongo un plano, negativo significa que esto rotaría a favor de las manecillas del reloj. O sea, si yo pongo un reloj aquí, esto tendería a rotar así. Significa que ese sistema tendería a hacer una rotación así. Y esta es la interpretación de el signo. Vamos a ver. Del signo negativo. ¿Ok? Entonces, signo negativo significa que haría que rote a favor de las manecillas del reloj. En un reloj que vive aquí. Así. ¿Ok? A favor de las manecillas del reloj. Es decir, que si yo pongo mi mano derecha, mi pulgar está apuntando hacia esta dirección. ¿Okay? Eso es lo que significa. Para que mis dedos se enrollen a favor de las manecillas de este reloj. Muy bien. Siguiente ejemplo. Ese es el problema 3.98 que dice lo siguiente. Una fuerza de 110 newtons que actúa en un plano vertical paralelo al plano YZ es aplicado a
mango, al mango de longitud de 220 milímetros en configuración horizontal de una llave de tubo. Ajá. Entonces, reemplace la fuerza con un sistema fuerza par equivalente en el origen O. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Básicamente. ¿Ok? A ver, entonces, otra vez. Entonces, fíjense, tengo una llave de tubo en una configuración horizontal. O sea, ¿qué significa? Significa que este segmento es paralelo, digamos, o está contenido en un plano que es paralelo al plano XZ. O sea, esta horizontal significa que es paralelo a. eh, o sea, esta que está aquí está en un plano que es paralelo al plano XZ. Eso significa horizontal. Esta llave de tubo tiene una longitud de 220 milímetros. Y bueno, pues actúa y sobre ella actúa una fuerza de 110 newtons, como lo indica el problema. ¿Qué significa esto? A ver. ¿Qué significa que la fuerza actúa en un plano vertical que es paralelo al plano YZ? Significa que este vector vive en un plano que es paralelo al plano YZ. Y que o sea, es paralelo, pero que tiene esta inclinación, ¿ok? De 15 grados arriba de un eje que es paralelo al eje Z. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya que tengo esta fuerza actuando sobre esta llave de tubo, en este punto B, lo que me pide el problema dice, reemplace la fuerza por un sistema equivalente, fuerza par, en el origen. En el origen del sistema coordenado. ¿Ok? Eso es lo que queremos. O sea, quiero agarrar esta fuerza y me la quiero llevar para acá. Y el costo que hay que pagar es que hay que agregar una torca. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer esto, sí lo puedo hacer, pero hay que agregar una torca. Entonces ese es el costo que hay que pagar por llevar esta fuerza al origen. Muy bien, hagámoslo. Entonces básicamente lo que queremos es la reducción a un sistema fuerza par. Eso es un sistema fuerza par equivalente, o sea, fuerza resultante, torque resultante. Muy bien. Entonces comienzo por determinar cuánto vale la fuerza F. Esta fuerza F, como ya lo indicamos, bueno, pues tiene magnitud 110 newtons y por estar en el plano paralelo al plano YZ, pues su componente X va a ser 0. Y vamos a determinar con trigonometría cuánto vale las componentes Y y Z. Muy bien. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hay que pintar unos dibujitos, ¿no? Entonces, para hacer esto, por ejemplo, vamos a escribir cuánto vale esta fuerza en el marco de referencia, ¿no? Sabemos que esta fuerza vive en un plano paralelo al plano YZ, entonces pinto el plano YZ, miren, ese es el plano YZ. El eje X es perpendicular, ¿no? O sea, si aplicamos la regla de la mano derecha, su dedo índice tiene que apuntar hacia afuera del tablero para que su dedo medio apunte en dirección vertical hacia arriba y el pulgar apunta en la dirección horizontal hacia la izquierda. Y esta fuerza está actuando así. En realidad actúa así, miren, aquí hay 15 grados. Entonces, si aquí hay 15 grados, pues son estos 15 grados, ¿no? Por geometría euclidiana. O sea, si aquí tengo 15 grados, aquí tengo 15 grados. ¿Ok? Y bueno, pues ya que tengo yo esto, y ya que sé que la longitud de esta flecha son 110, pues lo que me resta es calcular cuánto valen sus proyecciones, ¿no? Y eso lo hago muy simple, ¿no? Eso lo hago con trigonometría. Por ejemplo, el coseno de 15 grados es el cateto adyacente, que es la componente z, entre la hipotenusa, que es 110. Entonces aquí yo puedo calcular cuánto vale la componente fz, la magnitud fz, ¿sale? Entonces, coseno de 15 grados es igual a fz entre f, ya, lo despejo. El seno de 15 grados es el cateto opuesto. Pero, ¿verdad que nunca hemos visto un cateto negativo? Y esto, como es una coordenada negativa,
pues estrictamente tendrá que ser. Alguien puede decir, aquí le pongo negativo, pero no es cierto, porque esto es trigonometría y esto es un cateto. Entonces, esta longitud, todos los catetos son positivas. Por eso es que aquí le pongo el valor absoluto. Porque yo ya sé que la coordenada y de la fuerza es negativa. Entonces, yo sé que esta letra es negativa. Por eso le estoy poniendo aquí valor absoluto, porque eso es un cateto. Entonces, el seno de 15 grados es el cateto opuesto, que es la longitud de este cateto, entre la hipotenusa. Entonces, despejo cuánto vale el valor absoluto de Fy, y eso me da esto. Pero insisto, Fy es positiva porque esto es un cateto. Pero realmente la coordenada, ¿verdad? O sea, la coordenada es negativa, entonces le tengo que poner un signo menos. Lo pueden hacer así o pueden encontrar el ángulo correcto. El ángulo correcto es el ángulo que se mide de aquí hasta acá. Si le ponemos este ángulo, en vez de ponerle los 15, pues entonces les dará el signo directamente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si ya tengo las componentes de la fuerza, aquí está, lo que tengo que hacer ahora es determinar cuánto vale la torca. ¿Cuánto vale la torca ahora? Noten también que para determinar, es decir, determinar la torca significa determinar este punto B, ¿no? ¿Cuánto valen las coordenadas de este punto B con respecto al origen? Y noten que aquí hay una inclinación de 35 grados con respecto a el plano XY. Pero bueno, eso es pura trigonometría, ¿no? Es pura trigonometría nada más. Fíjense. Sabemos que la magnitud del brazo de palanca es de 220 milímetros, o sea, 0.22 metros. ¿Verdad? Eso es esta distancia. ¿Sale? También sabemos que como este tubo se encuentra en un plano paralelo al plano XZ, pues entonces este punto pues tiene la misma altura que el punto A, ¿verdad? Este punto tiene la misma altura que el punto A. Pero justamente la altura de B que la altura de A, que es 150 milímetros, o sea, 0.15 metros, pues justamente es la componente Z del punto B. Entonces la componente Z del punto B es fácil, ¿no? La componente Z, no, perdón, esta es la componente Y, que es la altura, ¿no? Es que aquí es los ejes, ¿no? Cómo están orientados. Entonces la altura. La altura es la componente Y. Aquí está. ¿Sale? Entonces punto 15 metros es justamente la coordenada Y del vector B. Entonces, ese es gratis. ¿Ok? ¿Sale? Aquí está, bien. Punto 15. Eso es el vector B. Lo interesante va a ser calcular las componentes X y la componente Z. ¿Sale? ¿Cómo voy a calcular la componente X y la componente Z? Bueno, utilizando trigonometría. Es decir, a este vector me lo voy a llevar a el plano. Me lo voy a llevar al plano XZ. ¿Sí? Lo voy a reescribir en el plano XZ. Entonces me fijo en el plano XZ. ¿Cómo están orientados los ejes? Miren, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué puso aquí Z? ¿Por qué aquí puso Z y aquí X y aquí Y? Recuerden que eso tiene que satisfacer la regla de la mano derecha. Si tu dedo índice apunta hacia arriba, ¿no? Con la configuración de la regla de la mano derecha, puedes rotar tu mano, ¿verdad? Y si tu dedo índice apunta hacia arriba, entonces tu pulgar lo orientas hacia la derecha. Y eso te dará lugar a que tu dedo medio esté apuntando hacia afuera del tablero. Entonces es así como uno acomoda los ejes. ¿Ok? Ahora, noten que este ángulo que está aquí, vean, se inclina hacia una coordenada z negativa. Fíjense. Z positivo es hacia acá. Pero la llave está hacia z negativo. Entonces es por eso que este punto donde está la llave tiene que estar hacia z negativo. ¿Sale? Veanlo. Aquí está así. Ajá. Y ese es el eje Z positivo y ese es el eje Z negativo. Entonces la llave está, digamos, hacia el cuadrante de Z negativo.
está en el cuadrante de X positivo. Entonces la llave está en el cuadrante de X positivo y Z negativo, está hacia acá. Y su, digamos, inclinación es de 35 grados con respecto de este eje. Muy bien. Ya que tengo este dibujito, ¿no? Ya que saqué este dibujito de este otro dibujo, de este dibujo ya es muy simple extraer quiénes son las coordenadas del vector del punto B. Porque si me fijo en el coseno de 35 grados, pues eso es cateto adyacente, pero el cateto adyacente es la coordenada X. Entre la hipotenusa, ¿no? Que es R, que es que de hecho es la longitud del tubo, porque vive completamente en el plano. Entonces la longitud del tubo es 0.22 metros. Eso me lo da el problema. Y aquí despejo la coordenada X. Y hago lo mismo con la coordenada, con la coordenada Z. Pero como la coordenada Z es negativa, entonces le tengo que poner el valor absoluto, acuérdense, por la trigonometría, es un cateto. Entonces, el seno de 35 es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, el valor absoluto de Z. Entre la hipotenusa. Despejo el valor absoluto de Z. Y luego, para despejar a Z, yo sé que este punto se encuentra en el eje negativo, ¿no? Digamos, de Z. Por eso es que le pongo este signo menos a mano. Ya que tengo la coordenada Y gratis, ¿verdad? Porque es la altura del tubo en configuración horizontal, ¿no? La Y. Ya que tengo la Y, ya que acabamos de determinar cuánto vale la coordenada X y la coordenada Z, entonces pues ya simplemente sustituyo, o sea, es decir, meto aquí punto 22 por coseno 35 y me da esto, ¿no? Este es gratis, como ya lo dijimos. Sustituyo esto y me da los numeritos, ¿no? Yo prefiero arrastrar seno de 35 que escribir los números, porque luego arrastra uno muchos decimales. Como sea, ya que tengo R y ya que tengo F, entonces estoy listo para calcular la torca alrededor del punto O. Significa calcular este producto cruz a través de esta regla memotécnica y lo llevo a cabo. Y aquí ya la calculadora lo hace. Entonces, por menos, aquí hay 3 menos, menos 1 al cubo, es menos, ¿no? Entonces, por menos, por y ya, ¿no? Me da esta cantidad, ¿no? Y así sucesivamente. Esos números se encuentran ustedes, por favor, con sus calculadoras. Ok. Y ya que tengo esto, entonces pues ya acabé, porque fíjense, a ver, regresemos a ver qué es lo que nos pide el problema. Dice, reemplace la fuerza con un sistema equivalente fuerza par en el origen. Entonces, ¿quién es la respuesta? O sea, ¿quién fue la respuesta? Como solamente es una fuerza, pues la fuerza resultante, R, pues es ella misma. Entonces, R en este caso es igual a F. ¿Sale? Y la torca, pues es la única cosa que me faltaba calcular, ¿no? Entonces, y esta es la torca. Entonces, ¿quién es el sistema resultante? Es F, tau F. Y ahí está. Y esa es la respuesta. ¿Sale? Y aquí se acaba el problema. Entonces, ese es el costo que tengo que pagar por llevar esta fuerza a actuar el origen. Agregar esta torca. ¿Sale? Muy bien. Siguiente problema. Dice lo siguiente. Determine si el sistema de fuerzas, ¿no? Sistema de fuerzas, aquí una fuerza, otra fuerza. Determine si el sistema de fuerza y pares, ¿no? Aquí hay un par y aquí hay otro par. Hay dos fuerzas y dos pares. Determine si el sistema de fuerzas y pares puede reducirse a una sola fuerza equivalente R. O sea, si todo eso se puede reducir a una sola fuerza equivalente R. Si esto es posible, determine la fuerza resultante y el punto donde la línea de acción de R se cruza en el plano Z. Si no se puede reducir, entonces reemplace el sistema con un torsor y determine su resultante, el paso y el
punto donde intersecta la línea de acción de la fuerza resultante con el plano YZ. Entonces la primera pregunta es, ¿será que todo esto se puede reducir a una fuerza? Bueno, entonces primero vamos a responder esa pregunta, ¿ok? Otra vez. ¿Será que todo el sistema se puede reducir a una fuerza? Muy bien, hagámoslo. Entonces recuerden, tenemos dos fuerzas. Le voy a llamar a esta la fuerza 1 y esta que está acá le voy a llamar la fuerza 2, la de 70. Bueno, la fuerza 1 tiene magnitud de 50 newtons y si se fijan, y esa información la extraigo del dibujo, esto tiene una dirección completamente dirigida a lo largo del eje Z. Entonces por eso es que la fuerza 1 es 50 newtons K. Donde actúa la fuerza 1 es en el punto A. Y el punto A pues tiene coordenadas, ¿qué cosa? X igual a 0, Y, que es esta altura, que son 120 milímetros al punto 12 metros, y la coordenada en Z son 60 milímetros al punto, son 6 centímetros, ¿no? Son 0.06 metros. Ahí está. Ya que tengo la fuerza, voy a necesitar la torca. La torca actuando en R1. Entonces me da la torca 1. Entonces, hago este producto cruz y eso me da una torca en el eje X. Es decir, que la única coordenada diferente de 0 en este producto cruz es I. Es este por este. ¿Sale? Entonces es 0.12 por 50 y me da esto. Y además es positivo. Significa que si yo tengo un reloj aquí, en el plano YZ, esto rotaría en contra de las manecillas del reloj. Así. Porque esa fuerza está actuando así. ¿Ya vieron? Ok. Ya acabé con la 1. Voy con la fuerza 2. Esta tiene una magnitud de 70. Pero noten que la fuerza de magnitud 70 ya no está sobre el eje Z, ¿no? O sea, tiene una inclinación, mírenla. ¿Ya vieron? Y de hecho aquí hay, o sea, esta fuerza está dirigida, a ver, déjenme escribirlo. Déjenme ver si me sale aquí un dibujito. Así. Ahí está. Ahí está. La fuerza está actuando en este punto, miren. Ahí está. O sea, tiene coordenadas. Tiene coordenadas distintas de 0. ¿Ya vieron? Entonces está actuando así. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo hacemos para calcular a la fuerza de 70 newtons de manera vectorial? Pues es muy fácil, ¿no? Pues tiene magnitud 70 y es el vector unitario que va de G a H. Ya, se acabó. El vector que va de G a H es H menos G. ¿verdad? Y el unitario pues hay que dividir entre su magnitud. Y ya, se acabó así de fácil. ¿Cuáles son las coordenadas del vector H? El vector H tiene coordenadas X, ¿cuánto? Pues esta cantidad más esta cantidad, ¿no? O sea, 160 más 40, 200. Ahí está. Luego en el eje Y, pues tiene altura de 60 milímetros. Ahí está. Y luego H. Y luego en el eje Z es la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? Y es negativa, miren, porque apunta hacia atrás. Entonces es menos 120 milímetros, o sea, menos 0.12 metros. Menos 0.12 metros. Y G es muy fácil porque está sobre el plano XZ. No, de hecho está sobre el eje X nada más. Son 160. Ahí está. Bueno, pues una vez que tenemos esto ya es muy fácil, ¿no? Entonces hacemos la resta, calculamos la magnitud, calculamos la división y tengo el vector unitario, ¿sale? Si tengo el vector unitario, pues lo multiplico por 70 newtons y ya tengo la fuerza F2. Entonces, como les dije, la fuerza F2 tiene componentes X, Y y Z. Y F1 y F2 son las únicas fuerzas, o sea, ya no hay otras fuerzas. De tal manera que la fuerza resultante, pues es F1 más F2. ¿Sale? O sea, tengo dos fuerzas. Ese sistema tiene dos fuerzas. Entonces la resultante, pues es la suma. ¿Verdad? Entonces esta es la suma de esta fuerza más la F1 que es 50 newtons K.
¿Ok? O sea, lo que estoy diciendo es que esto es básicamente es menos 60 más 50 son menos 10, ¿no? Y aquí pues esto se repite igual, ¿no? Y ahí está el resultante. Muy bien. Perfecto. Entonces ya, eso ya cabe la resultante. También quiero conocer la torca asociada a F2. F2 actúa en dónde? En este punto. F2 actúa en este punto que es G. Entonces lo que tengo que hacer es, miren, aquí está G. Punto 16 metros 00. Punto 16 metros 00. O sea, este que está aquí es G. F2 actúa en G. Por lo tanto, la torca asociada a la fuerza 2 es G cruz F2. O sea, R2 cruz F2. Que es este determinante. Y bueno, calcúlenlo ustedes, por favor, ¿no? Es muy simple. Y les da este resultado para la torca 2. Muy bien. Entonces en resumen, tengo dos fuerzas cuya resultante es R, que ya calculé. Y ahora tengo cuatro torcas, ¿no? La torca 1, que está aquí. La torca 2, que acabo de determinar. Y la torca 3 y la torca 4 son justamente esta y esta. Que noten que conozco la magnitud de esta torca, conozco la magnitud de esta torca, pero me falta conocer, evidentemente, pues sus direcciones. Para calcular las direcciones es exactamente la misma estrategia que con las fuerzas. Calculo los vectores unitarios, los multiplico por sus respectivas magnitudes y acabé. Muy bien, entonces fíjense. Muy bien. Ajá. Muy bien, entonces veamos. Déjenme, déjenme ver. Ok, ahí está. Perfecto. Entonces fíjense, por ejemplo, me voy a fijar en esta torca que está aquí. Ujú. Esa torca tiene magnitud de 10 newton metro. Y obviamente pues tiene su dirección torca unitario. La dirección torca unitario pues no es otra cosa más que más que el vector unitario que va de A a F, porque es la dirección, miren. Pero el vector unitario que va de A a F pues es F menos A. Entonces hay que calcular el vector F, el vector A, su resta, su magnitud y con eso determinar cuánto vale esta torca unitaria, ¿verdad? Esta tau 3 unitaria. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pues lo hacemos, fíjense. El punto F, el punto F tiene coordenada Y0. ¿Verdad? Aquí está. Tiene coordenada en X, son 160 milímetros. Aquí está, punto 16 metros. Y tiene coordenadas Z, este cachito que está aquí, que son 60 milímetros, punto 6. Ahí está, ya calculé F. Ahora, ¿cuánto vale el vector A? Está sobre el plano YZ, o sea, tiene coordenada X0. ¿No? Ahí está, Z. En Y es esta altura, son 120, o sea, punto 12 metros. Y de Z es esta distancia. Son 60 milímetros, punto 0,6 metros. Muy bien. Ya que tengo esto, pues ya se acabó, ¿no? Porque pues, la resta me da esto, la magnitud me da un quinto, y por lo tanto el vector unitario a lo largo de la torca 3 es esto que está aquí. 4 quintos, menos 3 quintos, 0. Y si ya tengo el vector unitario, pues lo multiplico por 10 y obtengo la torca 3. Muy bien. ¿Cómo voy a proceder con la torca 4, que es la que tiene magnitud 14 newtons, metro? Es exactamente igual. Pero el caso de esta torca, fíjense, esa es una torca que está dirigida del punto I al punto F. Entonces, un vector que va de I a F es F menos I. F menos I. Y entre su magnitud, pues me da su dirección unitaria. El vector I, el vector F ya lo tenemos. Y el vector I
Fíjense, ese es el vector y. Está en el plano XZ. Tiene componente. No, perdón. XY. Tiene componente Z0. Entonces, en X, ¿cuánto vale? A ver, vamos a ver cuánto vale en X. Si aquí son 160, le tengo que restar 40, ¿no? Para encontrar este punto. Entonces son 120 milímetros. Ajá. 120 milímetros son 0.12 metros. Y su altura, o sea, la coordenada Y, son 120 también. ¿Sí? Entonces son 0.12,0 metros. Calculo la resta, lo obtengo, calculo su magnitud, hago la división y tengo el vector unitario a lo largo de la torca 4. Si ya tengo el vector unitario, pues lo multiplico por 14 newtons y ya tengo el vector torca 4. Muy bien. Como lo dije anteriormente, este problema tiene 4 torcas, ¿verdad? Y la torca resultante, pues es la suma de las 4 torcas. Torca 1 más torca 2 más torca 3 más torca 4. Y eso me da la torca resultante. Aquí está la torca resultante. ¿Sale? Esos son suma de vectores, por favor, háganlo ustedes. Entonces, esto es la torca resultante. Y ahora sí estamos listos para responder la pregunta. ¿Será que el sistema equivalente se puede reducir a una sola fuerza? Para responder esa pregunta, hay que primero responder esta otra pregunta. ¿Serán la torca resultante y la fuerza resultante perpendiculares? Entonces primero hay que hacer eso. ¿Cómo sabemos si dos vectores son perpendiculares? ¿Cómo yo sé si este vector es perpendicular a este vector? Pues tengo que hacer el producto punto. Si el producto punto es 0, pues entonces los vectores son perpendiculares. Entonces hacemos el producto punto. O sea, este vector por este vector, más este vector por este vector, más este vector por este vector. Y resulta que me da 0. Lo cual significa entonces que estos dos vectores son perpendiculares. Lo cual implica entonces que la torca se puede realizar a través de esta fuerza R resultante aplicada en un brazo de palanca incógnita, ¿no? Pero que lo puedo encontrar. ¿Ok? Otra vez. Que sean perpendiculares significa que existe un brazo de palanca tal que esta torca se puede realizar a través de esta fuerza R resultante. Lo cual significa resolver esta ecuación. Entonces, como estos dos vectores fueron perpendiculares, existe al menos un R. Pueden existir una infinidad. De hecho, como ya lo vimos en la teoría. Bueno, entonces planteo esta ecuación. La torca resultante tiene estas coordenadas, ¿no? Las acabamos de encontrar, aquí están. El vector R, pues a priori tiene coordenadas X, Y, Z, porque no sé dónde se encuentra, no es una incógnita, X, Y, Z. Pero la fuerza resultante sí sé cuánto vale, ¿no? Vale 20 newtons, 30 newtons, menos 10 newtons. Y entonces calculo el producto cruz. Aquí noten que todo el tiempo estoy utilizando las propiedades de los determinantes, ¿no? Lo cual yo ya estoy asumiendo que ya todos entienden pues, estos detalles menores, ¿no? Entonces calculo este determinante, este producto cruz, mejor dicho, y me da estas coordenadas, ¿ok? Pero además, si ustedes recuerdan, en el enunciado me pide lo siguiente: ¿cuánto vale ese brazo de palanca tal que intersecta con el plano YZ, o sea que tenga coordenada X0? Porque fíjense, miren, aquí se acabó el problema, ¿no? Aquí se acabó el problema ya. Lo que tenemos que hacer ahora es resolver este sistema de ecuaciones, o sea, esta expresión igual a esto, esto igual a esto, esto igual a esto, y lo que tenemos es un sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Pero el problema es mucho más simple, porque me dice, bueno, pero de esas soluciones, pues a mí me interesa una. O sea, ¿cuál es la solución cuando intersecta la línea de acción de R, de la fuerza resultante, con el plano YZ, es decir, que es cuando la coordenada X vale 0? Entonces, para no hacer un tormento esto y para simplificarlo y hacerlo muy simple, ¿qué pasa si me pide la solución cuando X vale 0? Porque este sistema tiene una infinidad de soluciones, ¿ok? Entonces, de esa infinidad de soluciones, yo quiero encontrar cuando X vale 0.
Si x vale 0, pues esto muere, ¿no? Y este que está aquí también muere. Entonces el sistema se simplifica a este, ¿no? Entonces me queda que esto es igual a esto. Muy bien, a ver, comencemos. Miren, vamos con lo fácil. 20z newtons es igual a menos 8.4 newton metro. ¿Ok? Y aquí lo pongo. Se cancelan los newtons y de aquí despejo la z. O sea, este 20 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que z vale menos 0.42 metros. Ahí está, ya tengo z. Ahora, menos 20y newtons es igual a 10. Sí lo dije bien. Menos 20y newtons es igual a 10.8 newton metro. Se cancela newtons y de aquí despejo la y. Y eso me da 10.8 entre 20, que es y igual a menos 0.54 metros. ¿Ok? Y entonces ya tengo a z y ya tengo a y. Y entonces ya acabé, ¿no? Entonces si yo ya tengo a y a z, porque sé que ya está dado, bueno, ¿y qué pasa con la primera ecuación? ¿No? La primera ecuación se tiene que satisfacer por consistencia. Si la primera ecuación no se satisface, algo hicimos mal ya. ¿Ok? Entonces tengo que verificar que esta ecuación se satisface. ¿Qué significa? Yo acabo de encontrar y acabo de encontrar z. Si yo sustituyo y z en esta expresión, o sea, el menos 10 newtons, paréntesis, y más 3z, esto me tiene que dar 18 newton metros. Si no me da 18 newton metros, estoy todo mal. Y si me da bien, ya acabé. Entonces sustituyo. En esta expresión que está aquí, ¿verdad? Menos 10 newtons, y más 3z. Sustituyo aquí lo que vale y lo que vale z, lo meto aquí, hago mis operaciones y me da 18. Y 18 es justamente lo que me tenía que dar. Entonces ya con esto terminé. ¿Cuál es la conclusión? Que el sistema se puede reducir a una sola fuerza, tal que la línea de acción de R, intersectando con el plano YZ, tiene a este brazo de palanca. ¿Ok? Y significa que me puedo olvidar de esta torca. Me olvido de esta torca porque esta única fuerza actuando en este punto R me reproduce a la torca. Eso significa reducir un sistema a una fuerza, en este caso. ¿Ok? Que me puedo olvidar de esta torca porque con este brazo de palanca que acabo de encontrar se puede calcular el producto cruz de R con fuerza resultante y eso me da la torca resultante. ¿Ok? Entonces sí, la respuesta fue sí. Muy bien. Con este ejemplo termino la sesión de problemas. Cualquier comentario, escriban. Muy bien. Hasta luego.